Buenos días. De nuevo, la saludo y eh, para dar un pequeño contexto, este evento hace parte de un proyecto de investigación cuyo título ven allí en la pantalla. Y es una oportunidad no solo para contarles los avances que hemos tenido, los logros que hemos tenido, sino también para generar una red. Y la idea de este coloquio también es que tratemos de afianzar vínculos, conozcamos lo que estamos haciendo, establezcamos conexiones más cercanas con aquellas personas que trabajan temas más afines y en general como que vigoricemos esta comunidad de estudiosos de las revistas, especialmente de las latinoamericanas. Quiero hacer énfasis de nuevo, el proyecto fue posible gracias al apoyo de la Universidad de Tübingen, la Universidad de Antioquia y el apoyo del DFG, que es la Agencia Alemana de Investigación, sí, por sus siglas en alemán. Gracias a estas tres entidades contamos con una financiación importante para poder desarrollar el proyecto que lleva ya 3 años, vamos a cumplir 3 años de ejecución del proyecto. Entonces, bueno, les vamos a contar en qué consiste y luego estaremos pues atentos a sus preguntas. Bueno, un contexto muy general del proyecto. El proyecto nace con el interés de estudiar transferencias literarias entre Europa y Colombia en un periodo acotado, que lo ven allí en la pantalla. Y no nace de la nada, nace de un trabajo preliminar del que les hablaba hace un rato, con proyectos que veníamos desarrollando desde el 2012 más o menos en el Grupo de Investigación Colombia Tradiciones de la Palabra, pero llegamos a un punto en que queríamos empezar a establecer un vínculo con el proyecto que lidera el profesor Jano de Revistas Culturales 2.0, que hacía el cruce entre el trabajo desde la sociología de la literatura, la historia de la literatura, pero que aplicaba perspectivas de las humanidades digitales, todo el tema de trabajo con bases de datos, con grandes corpus de información, con digitalización, trascendiendo la simple captura de una imagen y yendo más allí para utilizar herramientas computacionales y hacer análisis. Por eso el contacto que hicimos con el equipo del profesor Jano, redactamos o preparamos un proyecto de investigación que reuniera pues como esos intereses comunes, lo postulamos a esta financiación. Y bueno, logramos después de un par de intentos y afinar algunos puntos ese apoyo financiero para poder desarrollar un proyecto de este alcance. Eh, Desde el principio, obviamente, teníamos claro que queríamos trabajar con revistas culturales, luego discutiremos pues, ese límite, si lo hay o no, entre revistas culturales y revistas literarias, porque en general le apuntábamos desde el inicio a un interés específico por las revistas literarias, pero vimos que en muchos momentos es difícil como tratar de separar esos límites. Y elegimos el corpus no de una manera aleatoria, teníamos ya una historia de trabajo con revistas literarias culturales y acudimos pues como a ese conocimiento previo del acervo para elegir un corpus de revistas. Elegimos 30 revistas. Algunas ya habían sido trabajadas por otros colegas que están aquí presentes, la colega Tatiana, por ejemplo, el colega Leandro, la misma profesora Olga, César, y quiero nombrar estas personas porque sus trabajos nos ayudaron mucho a avanzar y luego les mostraremos cómo. El corpus también tuvo que ver con la posibilidad de acceder a colecciones relativamente completas. Quienes trabajamos con archivos sabemos que ese afán de lograr la revisión completa a veces se vuelve una utopía, pero delimitamos también en ese sentido el corpus y también atendiendo a qué revistas que están en la colección patrimonial de nuestra universidad, que es uno de los principales acervos de revistas del país, necesitaban o requerían pues como un proceso de digitalización relativamente más urgente por diferentes motivos. Entonces confluyeron esas intenciones y estructuramos ese corpus. Desde el principio también sabíamos que nos íbamos a enfocar en ese cruce entre la historia y la sociología de la literatura con las humanidades digitales. Era como la línea de trabajo que más nos interesaba. Desde el principio también sabíamos que tenía que ser un equipo muy grande de personas y lo logramos. Vinculamos a personas de todos los niveles de formación, pregrado, posgrado, tanto maestría como doctorado. Algunos
están haciendo sus estudios en el marco del proyecto. La estudiante de maestría, de hecho, ya culminó su proceso. Estudiantes de pregrado están vinculados y algunas de ellas y algunos de ellos nos acompañan en este evento. También personal técnico de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia estuvo presente. Ingenieros también por parte de la Universidad de Tübingen. Hubo personal con diversos niveles de formación. Entonces creo que es uno de los logros más importantes del trabajo, más allá de que fuera también una necesidad, era imposible hacer un trabajo de estos en solitario con pocas personas. Logramos conformar ese equipo y esas personas, muchas de ellas presentarán en este evento una ponencia y irán viendo qué lograron hacer, porque también hubo una libertad de, si bien estamos bajo esa sombrilla de ese cruce, sociología, historia de las humanidades de la literatura y humanidades digitales, había también como una libertad de enfocarse en ciertos temas, ciertas publicaciones. No era una camisa de fuerza, pues como seguir una ruta específica. También pues es importante el asunto de la libertad desde la investigación, porque todos los investigadores nos vinculamos con los corpus de una manera diferente. De la financiación ya les hablé. Y a grandes rasgos, entre los logros que tuvimos o que hemos estado teniendo, algunos faltan, hemos logrado la formación en todos los niveles, que para nosotros es muy importante, siempre lo ha sido. El diseño de un protocolo de digitalización desde el minimal computing, que también pues, implicó incluso la construcción de hardware, que luego pues, les hablaremos de ese proceso. Eh, el diseño también del protocolo de indexación de revistas. Trabajar con bases de datos no es fácil, a veces se hace muy a la ligera, pero eso trae muchas consecuencias cuando toca después limpiar las bases de datos, ¿cierto, Nancy? Entonces, como formar a personas que están en pregrados, en posgrados en el área de las humanidades, que algunas veces, si bien han utilizado el recurso o la herramienta de la base de datos, lo han hecho de una manera un poco más no tan prolija. eh, Sembrar como esa mentalidad de que desde el inicio es muy importante consignar muy bien los datos, que ahorra muchos reprocesos y que permitirá una información más fiel a futuro cuando se hagan los análisis computacionales. Fue importante y creo que ese es un aspecto de la formación interesante. Hemos participado en muchos eventos, organizamos este que nos reúne el día de hoy. Ya hay varios artículos académicos publicados que luego se los podemos facilitar. Y por ahora está en proceso de publicación un libro del que les hablaré en un rato. Y para nosotros fue muy importante también que gracias a este proyecto pudimos fortalecer una iniciativa que nació en el 2019, que fue el Exploratorio en Humanidades Digitales, y que gracias a proyectos como este pueden ir recibiendo tanto apoyo financiero como intelectual o de conocimiento de parte de otros colegas, otras colegas. La colega Almari luego nos podría hablar de ello también. Listo, ese es el contexto general que les quiero dar del proyecto. Y a continuación les queremos presentar como 4 aspectos en los que hemos avanzado, también desde lo que les comento, desde esa libertad de las preguntas que a cada investigador, cada investigadora le van apareciendo o le aparecieron. Bueno, iniciaré yo hablándoles del caso específico de la importación y las transferencias literarias en revistas de esta ciudad, de Medellín. Luego le daremos la palabra a Nancy, que nos hablará sobre el canje como estrategia de transferencia. Luego Danilo nos hablará desde una perspectiva más de análisis de datos. Y también tendremos el aporte de Jano, que avanza en los dos sentidos también, desde el análisis de datos y desde pues, este asunto el encuentro entre la lectura distante y la lectura cercana de la que nos habla Moretti. Y bueno, es muy interesante porque el asunto de la lectura lejana genera a veces ciertos resquemores, pero ha sido muy interesante ver lo que se puede lograr. Entonces, me doy la palabra y les cuento cuál fue mi ruta o ha sido mi ruta de investigación en este proyecto. Yo me quise centrar específicamente, aunque parezca algo local, pero ha sido muy interesante en el caso de Medellín. Yo delimité un corpus de 12 revistas, llamémoslas, bueno, podríamos poner entre comillas revistas, no todas lo son en el sentido estricto de la palabra, publicaciones periódicas con un fuerte contenido literario. Publicadas en Medellín, editadas por personas en Medellín entre 1880 y 1919. Son 4 décadas de trabajo y quiero empezar con esta imagen porque es un hito muy importante del trabajo de estos vectores de transferencias culturales, es decir, estos agentes, estos personajes cuya acción permitió que a Medellín o desde Medellín
que llegaran libros, llegaran impresos y se produjeran en la ciudad, se comercializaran, se leyeran y que a partir de estas actividades también hubiera producción literaria propia. Específicamente, esta imagen es de la librería Restrepo y un negocio, sí, un negocio vinculado a la librería que fue la librería de Restrepo y la imprenta editorial. La librería Restrepo, uno de sus fundadores fue Carlos R. Restrepo, quien fue presidente de Colombia. Antes de ser presidente y antes de estos afanes de poder político, pues aunque siempre los tuvo, pero se dedicó durante un tiempo al tema del cultivo, llamémoslo así, de la cultura en medio de ese afán civilizatorio, pero también del negocio. Era un hombre pues con una excelente formación que amasaba una fortuna interesante y que estableció negocios de comercio en Medellín a finales del siglo XIX. Fundó una librería con algunos colegas que casi siempre pues eran personajes de su misma clase social y de su mismo nivel adquisitivo, que eran pares intelectuales también. Funda la librería, luego se las vende porque ya se va a hacer carrera política a Bogotá. Y a la librería luego se anexa un negocio ya de imprenta que se perfila posteriormente como lo que conoceríamos actualmente como una editorial, es decir, pasa de ser un mero espacio de impresión de productos a ser un espacio de curaduría también. Eh, Quiero partir de este hito porque lo ubicamos en 1918, aparece en un libro que se llamó el Libro Azul de Colombia. En Latinoamérica varios países tuvieron su propio libro azul, que era una especie de estrategia como de mercadeo, de publicitar los países ante otros posibles socios comerciales, casi siempre del norte, pues europeos, norteamericanos, y posiblemente pagaron un buen dinero porque aparecieran estas dos fotografías como un aviso publicitario en español y en inglés en el Libro Azul de Colombia. Entonces, para este momento ya es un negocio establecido, con poder reconocido y que es un hito en la historia pues, de la comercialización de impresos en Medellín. Entonces, para llegar a este hito que tuvo que haber pasado, ¿qué fue lo que intenté hacer en mi trabajo? A partir de esa selección de revistas, esas revistas, 12 revistas fueron mi corpus principal, porque sabemos que las revistas dan testimonio de muchos de los eventos culturales pues, de la época y de los colectivos que las formaron. Y quiero dar este contexto. Bueno, elegí 12 revistas. A partir de ellas y de otras fuentes, obviamente, traté de establecer cuál era la dinámica del polisistema literario desde el concepto de Ben Sohar. Me interesa esa panorámica, no centrarme solo en el producto, en el objeto o en la idea literaria, sino en toda esa red de agentes, de prácticas que se establecen para lograr que se vaya conformando lo que se llamaría un polisistema, incluido el mercado, que vamos a ver que es muy importante, esa mirada al mercado y cómo se empieza a establecer en Medellín un circuito del impreso. Entonces, tenemos 12 revistas literarias en el contexto de lo siguiente. Logré establecer que en Medellín, para esos 40 años de trabajo, circularon alrededor de 30 revistas literarias o publicaciones periódicas con un fuerte contenido literario. Hubo muchos otros periódicos, muchas otras revistas, pero que posiblemente encontremos allí rastros de prácticas literarias o obras literarias en sí, crítica, pero no es tan fuerte o son colecciones a las que aún no tengo acceso. Logré establecer esas 12 y hacer una revisión relativamente amplia. Ahorita les muestro que hubo dos revistas que sí no pude revisar completas. Entonces, 12 de esas 30. Y la gráfica lo que pretende mostrar es cómo fue moviéndose la publicación de revistas en Medellín. El asunto siempre tendió a subir. Lo que pasa es que vamos a ver en 1889, a finales de siglo, en entre siglos, hubo una guerra en Colombia que fue la Guerra de los Mil Días, que si bien no sucedió en territorio antioqueño y donde Antioquia especial, pues de cierta manera estuvo resguardada del enfrentamiento bélico, sí tuvo consecuencias, pues se reclutaron hombres como fuerzas para los ejércitos, pero en general la región no estuvo tan afectada por el conflicto, pero de todas maneras hubo un efecto en el comercio, en la llegada de insumos para la impresión o de mano de obra para esas revistas, o también hubo problemas de censura, por ejemplo, posteriormente. Entonces hay un bajón en entre siglos, pero luego la tendencia de nuevo es a que haya un aumento. Y si ponemos esa,
esa gráfica comparándola, que lo hice, pues, pero ya era mucha información para traerles acá, con en general la producción de revistas de todos, porque había revistas de muchos temas. La tendencia es similar, es a un aumento en la producción de revistas, salvo el bache de la Guerra de los Mil Días, que sí, pues, y representó una bajada. ¿Eso de qué nos habla? De unas condiciones de posibilidad para que intelectualmente y técnicamente esos materiales se produjeran. Me quiero referir rápidamente en la dinámica del polisistema literario y del circuito impresor en Medellín, a partir de una imagen, bueno, no está muy clara, pero enseguida les leo esa torta que nos está mostrando. Nos muestra la cantidad de establecimientos dedicados en algún sentido al impreso, bien fuera a imprimir, a editar, eh, oficios o personas relacionadas con el oficio del libro, editores, tanto de revistas como de libros, libreros o comerciantes de libros, que no es lo mismo, agentes de prensa. Entonces, la mayor parte, la parte más grande de la torta, lo que ven son imprentas. En Medellín hubo una explosión de imprentas en las últimas décadas del siglo XX, impresionante. Algunas de ellas se diluyeron en el horizonte, otras se fueron configurando como editoriales, luego hablaré de ello, o si no, después compran el libro y o se los regalo y lo miran. Eh, pero principalmente tuvieron fuerza las imprentas, los agentes de periódicos, que son estas personas que se encargaban de administrar las suscripciones, traían prensa del exterior, traían prensa de otras regiones de Colombia y las comercializaban con los suscriptores que había en la ciudad. Principalmente, pues, esa era como la tarea de los agentes de prensa y los comerciantes de libros, que luego tendieron algunos a ser libreros, pues en una expresión más cercana a lo que conocemos actualmente como un librero. Menos peso en ese momento tenían los editores en la concepción moderna del término de editor como curador, aunque empezaron a florecer también durante este periodo. Y también registramos la aparición de una escuela donde se formaban tipógrafos y tipógrafas, ¿cierto? Aunque en general estos oficios se aprendían haciendo, pero hubo una escuela, ahorita les hablaré de ello. Y por último, que fue algo que me interesó mucho en este proyecto, fue en el libro señalar cuáles fueron esas prácticas y vectores de importación y transferencia literaria. Yo aquí diferencio importación y transferencia también vinculada a la teoría de Itamar Ebenzohar cuando habla de este asunto, porque él señala esa diferencia. Siempre que llegan estos productos, esas ideas nuevas, se da la importación, pero no siempre hay transferencia. Cuando la transferencia implica una transformación, implica una puesta en escena en ese nuevo contexto de llegada, una resignificación. Entonces, el hecho de que llegara un libro como objeto no quería decir que fuera necesariamente transferido. Entonces, por eso la diferenciación. Y entre esas prácticas que detecté que se daban en Medellín a lo largo de esos 40 años. Entre las prácticas tenemos el comercio, allí están los comerciantes de libros, los libreros, los agentes, los traductores, que hubo un ejercicio interesante de traducción, la impresión y la edición de folletos, prensa y libros, y la crítica literaria, fueron como las principales prácticas. Y en cuanto a los vectores de importación, esos sujetos o colectivos que facilitaban ese movimiento de ideas, de personas, de objetos, ideas y personas, están los comerciantes, los agentes de prensa, los libreros, los impresores, los protoeditores, los denomino yo a veces, los traductores y los críticos. O sea, vemos pues prácticas asociadas a esos oficios. Me quedan 5 minutos, ok. Bueno, aquí rápidamente. Ay, eso se ve muy chiquito. Bueno, ese es el listado, los títulos de las revistas que revisé, son 12 revistas. Lo que quería aquí mostrar, más allá del título de las revistas, es la proporción entre el número total de páginas, que son las barras completas, y la proporción de páginas donde hay transferencia. Entonces, la parte naranja nos muestra esa proporción. Una anotación, las dos barras más largas pertenecen a las dos revistas más importantes por el efecto que tuvieron culturalmente. Tenemos un colega que posiblemente nos hable de ello, ¿cierto, Leandro? No sé, sobre la miscelánea. La otra es Alfa, una de las revistas que está estudiando Nancy. Fueron revistas muy importantes, esas no las pude revisar completas, no me daba la vida. Eh, Revisé una parte y aún así miren cómo supera en cantidad de datos y en extensión a las otras. El resto de revistas sí fueron publicaciones que era muy común aquí en Colombia, de muy poco, pues alcanzaban muy pocos números, eran proyectos que duraban muy poco tiempo y ahí está también como esa proporción de transferencia. Obviamente vemos que Alfa y la miscelánea, las dos más largas,
pues lograron un nivel más alto de transferencia y eso daba cuenta pues de un equipo editorial o unas personas a cargo bastante comprometidas y con las posibilidades de la gestión, porque luego, lo podemos hablar, a esas revistas están vinculadas unos vectores que tenían unas competencias o unas capacidades financieras, intelectuales que les permitían pues, o una red de contactos que les permitía lograr esa transferencia. Bien, rápidamente, balances generales. Países de procedencia de los textos transferidos. Puntero España, o sea, casi la mayoría de los textos transferidos eran de origen de este país. Tenemos pues esa relación de haber sido colonia, bueno. En segundo lugar, Francia. Muchísimos textos de autores franceses. Sabemos también ese viraje que se dio hacia Francia como parte de la redacción, pues, eh, de ese deseo de distanciarse de ciertos sectores de esta tradición hispánica que aún así siguió teniendo mucho peso, pero la presencia francesa es clave. Eh, y quisiera destacar también otros ámbitos culturales que son el italiano, aunque casi no había transferencia directa al italiano, sino que siempre había como una triangulación a través de Italia o de Francia, entonces había pues como un doble ejercicio ahí de traducción. Y pues sé que no son el mismo país, obviamente, pero es como el mismo ámbito desde lo lingüístico de Estados Unidos y Reino Unido. También hay una presencia importante de textos de esos dos países. De resto, pues luego les puedo compartir el gráfico. Hay textos de muchas procedencias, pero destacan esas que les acabo de señalar. Y gracias al trabajo fue posible hacer como un listado de los traductores que logramos ir sí, visibilizando. Sabemos que era muy común que de los traductores no se dieran pistas, en algunos casos porque los textos eran copiados de otros periódicos, otras revistas y pues no da mucha información, o se tomaban fragmentos de los libros y no se indicaba quién había sido el traductor, pero sí fue posible establecer como este listado de traductores, todos hombres, eh, donde destacan los Cano, Fidel Cano y su hijo Antonio José Cano, y Gabriel Latorre, son los que hasta ahora hemos detectado que han tenido, o detecté yo que para el caso de Medellín, tuvieron mayor efecto como traductores o mayor intervención como traductores. Algo general en ellos es que, bueno, parte de su formación, algunos que lograban pues llegar a niveles altos de formación, era, pues aquí en Colombia se enseñaba el francés, algunos aprendían el inglés, sobre todo cuando iban a estudiar carreras técnicas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, algunos el alemán, algunos se formaron en Alemania, porque aquí en Antioquia una escuela importante de ingeniería, eh, bueno, muchos fueron viajeros al norte de América, a Inglaterra, al resto de Europa, y de allí aprendían otras lenguas. Algunos hicieron un ejercicio de traducción muy, pues, limitado, eran muy jóvenes, participaban en la revista, aportaban con una traduccióncilla, bueno, pero tenemos pues unos casos fuertes. Y por último les quiero hablar de los vectores o estos personajes que jugaron un papel fundamental como vectores de transferencia y de importación y de transferencia. Todos tienen como característica que tuvieron múltiples roles: comerciantes, libreros, traductores, profesores, profesores de traducción. El primero de ellos, Juan José Molina, es un personaje bastante interesante. Fue profesor de Fidel Cano, también se relacionó con Carlos R. Restrepo. Fue una suerte pues como de mentor para muchos de esos intelectuales, hombres de letras de esa época. Fue librero, fue impresor, fue profesor, fue traductor, fue político. Este hombre hizo de todo. Su historia es muy interesante. El primer libro hace parte de una colección que él empezó a editar. Él tuvo una imprenta, la Imprenta Republicana, que funcionó pocos años, pero que logró un catálogo interesante. Publicó obras tanto de autores, sobre todo regionales, como de autores de fuera del país, más pocos. Y a él se le atribuye, le podríamos atribuir como el primer gran estudio y colección sobre literatura antioqueña, que es Antioquia Literaria. También cultivó la poesía, en fin. Bueno, está Fidel Cano, que es el fundador, pues el patriarca de la familia Cano, los fundadores del Espectador, periódico que aún circula en nuestro país, que nació en Medellín, luego empezó a publicar Medellín, Bogotá, y luego quedó solo Bogotá. Él es el patriarca, traductor, discípulo de Molina, editor. Él también tuvo pues, y le intentó la edición del segundo libro. Él fue traductor de Víctor Hugo, publicó varios libros traducidos de Víctor Hugo, de obras de Víctor Hugo. Félix de Vedudo es otro vector clave, fundador de la tipografía del comercio, que luego sería la editorial Vedud, que fue una editorial muy importante en Colombia aquí para la popularización del libro. Esta editorial se quebró como en los años 70, 80, bueno.
Luego nos acompañaron una colega que ha estudiado bastante Vedut también. Él fue muy inteligente porque Molina y Cano se vincularon más al tema político. Cano sufrió mucho la censura por eso, los ataques del gobierno conservador. Félix de Vedú fue muy inteligente porque se mantuvo al margen de toda disputa política y logró mantener y hacer florecer un negocio que fue muy importante, eh, y que fue una editorial pues, que ha sido muy importante, es un hito en la historia de las editoriales del país. Y por último, Carlos R. Restrepo, el personaje del que les hablaba al principio, que fue presidente de Colombia, pero que en su juventud fundó un negocio de libros, logró establecer una importante librería, que dio paso luego a esta imprenta editorial. Bueno, y quiero cerrar con esta fotografía que me parece hermosa, la encontramos como parte del trabajo, hace parte de la colección de fotografía que está en la Biblioteca Pública Piloto, una biblioteca que es muy cercana, que los invito a que la conozcan. Es una fotografía del equipo de tipógrafas y tipógrafos, casi todas son mujeres, de la imprenta industrial. Es una foto del 17. En Medellín, la San Vicente de Paul, eso era que una sociedad de San Vicente de Paul, una sociedad pues constituida por gente de derecha, de la Iglesia Católica, fundó como una escuela de artes y oficios y se le ocurrió fundar una escuela de impresoras para salvar a las mujeres de los peligros de la vida, sobre todo a mujeres huérfanas, solteras, como para salvarlas de otros peligros. Vamos a enseñarles un oficio, tipógrafas, y jugaron un papel muy importante. Bedut, por ejemplo, deja rastro de que él empleó muchas de estas mujeres y ellas hacían parte, pues, como del grueso de sus obreros y obreras, pero es una historia que no ha sido contada y que la tenemos que contar. Y esta foto es bellísima. Luego les puedo compartir porque la toma es muy nítida, es muy bella, y son todas estas mujeres trabajando, pues, en esta imprenta. Muy rápidamente mi recorrido por lo que fue, que ha sido fascinante, ese mundo del impreso en Medellín y de las transferencias gracias a ese circuito del impreso a finales del 19, principios del 20. Bueno, con esto termino y le doy la palabra a Nancy. Hola, buenos días para todos. Buenas tardes para algunos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, les voy a leer mi ponencia. Como ya el Mari dijo y Ana María, la he titulado El Cajen Revisteril como estrategia de transferencia cultural. Me voy a permitir leerles. ¿Sí me escuchan? Sí, listo. Bueno, el intercambio con otras publicaciones fue y es una práctica común de las publicaciones periódicas porque este facilita la difusión de las ideas entre grupos con afinidades comunes, así como la de los interesados en difundir las novedades del mundo entero. Este intercambio facilitó el acceso de las novedades literarias y culturales dentro y fuera del país y enriqueció de distintas maneras la producción local. Además de ello, facilitó y fomentó el diálogo y la colaboración entre grupos intelectuales de distintas regiones geográficas que fue esencial para el desarrollo de los debates alrededor de las ideas que estos fomentaban. Dentro de nuestro corpus de revistas es común este método de distribución, de ahí que el propósito de este texto sea el demostrar un avance sobre el proceso de intercambio entre las revistas de mi corpus de estudio. Estoy trabajando con 6 revistas literarias y culturales. Una es contemporánea, publicada en Bogotá entre 1904 y 1905. Alcanzó a publicar 12 números, un año completo. La otra es Alfa. Esta revista se publicó en Medellín durante los años 1906 y 1912, los 2 últimos números en 1915. Tengo entonces como esta temporalidad y logró sacar 86 números, de los cuales he alcanzado a revisar su totalidad, excepto el número 85, pues que hasta el momento no lo hemos encontrado, pero sí hay pues evidencia de que ese número se publicó dentro de otras publicaciones y dentro de la revista misma. Otra de las revistas con que trabajo es Trofeos. Entre 1906 y 1908 alcanzó a publicar 15 números. Otra de las revistas es Hispania. Aunque se editó en Londres, los editores son colombianos. Santiago Perestriana publicó entre 1912 y 1916 de manera consecutiva y logró editar 54 números.
La otra revista es Revista Moderna, se publicó en Bogotá entre 1915 y 1916, logró publicar 36 números, al igual que Cultura también bogotana. Publicó entre estos 5 años, no de manera constante, por lo que solo alcanzó a publicar 36 números. A grandes rasgos, este es como el corpus del trabajo con el que vengo trabajando. Sí he tenido, pues, una de las ventajas de la digitalización es que he logrado tener acceso a todos los materiales, entonces sí las he revisado como todas en su totalidad. Bueno, continúo. Teniendo en cuenta las particularidades de las ediciones periódicas y su proceso de difusión, hemos identificado que esta modalidad de intercambio fue nombrado de manera particular dentro de las revistas como canje. Dentro de nuestro corpus, el canje es un proceso de intercambio de revistas entre los editores de una publicación que facilitan y promueven el acceso a las ediciones que uno u otro esté poniendo en circulación, como lo podemos ver en la siguiente cita de revista contemporánea. Esta revista se canjea con las publicaciones de su índole y con periódicos de los departamentos que den cuenta del contenido de cada entrega de alguna manera. Tengo que decir, sin embargo, que no solamente el canje se hace con revistas locales, sino que es más común que se haga con revistas internacionales. Bueno, nos valemos de las palabras de revista contemporánea no solo para dar una idea de lo que vamos a entender como canje revisteril, sino también para mostrar las funciones y las estrategias de esta modalidad editorial. La declaración de contemporánea deja claro que la primera función del canje es el que la primera función del canje, perdón, que la primera función del canje es el de la difusión del contenido de las revistas. Para llevar a cabo esta función, las revistas se valen de varias estrategias como la publicación del sumario de otras publicaciones, la reimpresión de otros textos, ya fuese de manera parcial, porque muchas veces lo que hacen es tomar extractos, o de manera integral cuando se toma, digamos que un artículo completo. En segundo lugar está la creación de redes, que con el intercambio de publicaciones con el intercambio de estas publicaciones se crearon grupos que, aunque geográficamente estuviesen distanciados, podrían estar al corriente de los debates de sus contertulios y de esta manera tener una idea más general y coherente de las deliberaciones y las ideas literarias de las que estuviesen hablando en ese momento. La tercera función que he identificado pues como dentro de la revisión del corpus es la recepción y reconocimiento de publicaciones. En esta, la inclusión de contenidos de otras revistas favoreció estos procesos en tanto que al incorporar el contenido de otras revistas se promocionaba este, pero a la vez se validaba el contenido de la misma. En este sentido, las revistas tomaron el papel de evaluadoras de contenido, lo que podía aumentar la credibilidad y la reputación de las publicaciones allí incluidas. Siendo conscientes de esto, los editores de nuestras revistas se valieron de estrategias como las reseñas y comentarios, el análisis y comentario de artículos publicados en otras publicaciones, la mutua referenciación, que es como la publicación de los comentarios que las otras revistas hacen de la propia revista, la recensión de revistas y la lista de revistas recibidas para dar valor a sus propias publicaciones y de esta manera expandir su alcance geográfico. Voy a mostrarles como algunos ejemplos muy breves, pero he encontrado pues muchísimos ejemplos. Entonces, esto en general es como lo que hasta el momento dentro del canje he encontrado. Estas son como las funciones y algunas de las estrategias pues que se han venido utilizando dentro de mi corpus, dentro de mi trabajo y con la revisión que he logrado realizar hasta el momento. Bueno, entonces, dentro de esa difusión del contenido encontramos los sumarios de las publicaciones. Dentro del sumario normalmente vamos a encontrar el nombre de la revista. Acá en Revista Contemporánea dicen específicamente que es el sumario de una revista. No en todas las revistas aparece de la misma manera, pero es común entonces que se mencione el nombre de la revista, los números que han recibido, el nombre de los editores y en la mayoría de las ocasiones dan es como los títulos de los textos que esa revista está publicando.
En muy pocas ocasiones, algunas de las revistas como Contemporánea y a veces Hispania hace comentarios, pequeños comentarios como un resumen de 3 líneas, de qué va el artículo, pero no es común, lo más común es como que solamente esté el sumario con estas características. Bueno, otra de las estrategias es la de los extractos, como ya lo dije antes, y dentro de los extractos hay una característica muy interesante y es que muchas veces hacen es la traducción, ¿cierto? Por ejemplo, en Alfa específicamente, tienen una sección dedicado a ello, a diferentes temas, no solamente literarios, sino que también lo hacen como temas científicos, económicos y en España también. Entonces, lo que ellos hacen es, aclaran, que es un extracto, dentro de mis revistas, ellos aclaran, porque no siempre ocurre eso, que de dónde toman los extractos, normalmente ponen el país y la fecha de publicación de ese extracto y hacen la traducción. Entonces, a veces dicen como tomado de o no. Entonces, normalmente lo hacen de esta manera. En Alfa o en España, en las otras no es muy común. Otra de las estrategias son las reseñas. Dentro de las reseñas, digamos que incluyen más información de la revista. Dentro de esa información, obviamente, entonces encontramos como el número de publicaciones, algunas veces le hacen como una pequeña historia, el nombre de los editores, dónde se publica. Normalmente hablan sobre la ideología de la revista y lo que hasta el momento he podido identificar es que cuando hacen las reseñas es porque esa revista, digamos que está de cierta manera acorde con la ideología de la propuesta editorial de la revista misma. Entonces, digamos que le dan un poquito más de fuerza a esa revista que están promocionando a través de la reseña y digamos que muchas veces también presentan el sumario de esas revistas que reseñan. No siempre, solamente en algunas ocasiones. Otra es el análisis de textos. El análisis de textos, digamos que sí lo puedo identificar en las 6 revistas que estoy estudiando y lo que hacen es como abrir un debate, ya sea para reafirmar lo que el artículo que leyeron en una de las revistas que recibieron están de acuerdo o en desacuerdo y analizan ese texto muchas veces de manera muy, muy puntual y en otras ocasiones, dependiendo como de la temática, de manera más sencilla. El de la mutua referenciación, entonces, como su palabra lo dice, entonces aquí lo que hacen es copiar las referencias la recepción que otras revistas han hecho de las mismas revistas. Dentro de España y Trofeos hay una sección específica para esto. Entonces, España lo llama España y la prensa, y en Trofeos lo llaman Ecos de la prensa. Y publican publican varias, no podría decir que todas, sino que publican una cantidad considerable de reseñas que han hecho sobre la revista. Hispania, como es editada en Londres, tiene muchas publicaciones en inglés. Las publica en inglés, muchas de esas reseñas que hacen en trofeos, no, todas estas, no, en trofeos sí, hay una en italiano. Hay una en italiano que es un comentario completo sobre un texto muy importante que publicó uno de los editores, que fue una traducción del Centauro. Entonces, cuando hacen como referencia a eso, publican el comentario, la referenciación completa de lo que dijo revista, esta revista sobre trofeos. La recensión de revistas y las revistas recibidas. La recensión es un concepto que tomó de Osuna y se refiere a él como una pequeña, simplemente como un comentario para dar agradecimiento a esos editores que recibieron la revista. Normalmente dan así como una pequeña bienvenida de la revista. En muchas solamente mencionan como el nombre, el número de publicación, los editores y ya. Y en algunas, como en Contemporánea lo tienen, en España casi en todas lo he detectado, mencionan las revistas que reciben, ¿cierto? Dentro de España hay una sección específica, no es regular,
Muchas veces lo ponen como obras recibidas. Dentro de esas obras recibidas lo que hacen es nombrar los libros que han recibido, pero a la vez también algunas de las revistas. Muchas veces también le hacen, las separan. Entonces dice revistas recibidas y libros recibidos, pero no es como la constante. Bueno, y voy a leer una corta conclusión ya para terminar y darle entonces paso a Ana. Bueno, el canje es una práctica editorial que pone de manifiesto el funcionamiento del campo literario a través del establecimiento y la pertenencia a una comunidad intelectual como condición esencial para desarrollar proyectos como la publicación de una revista. El resultado de estos intercambios permite pensar, entonces, las revistas como espacio de contraste y conexión. Estas fueron las exponentes principales de las ideas que circularon a inicios de siglo en el campo literario colombiano. Las revistas representaron una forma específica de actividad cultural guiada. Para ello, los editores de las publicaciones se valieron de las estrategias como el canje para ganar una posición, obtener la visibilidad y el prestigio necesario para poder sostener la empresa intelectual que habían emprendido. Muchas gracias. Yo me voy a concentrar en esta breve presentación en las posibilidades que ofrece el análisis de datos y la visualización para trabajar un corpus de revistas como el que tenemos en el proyecto. En este caso, me ocuparé o les hablaré de una primera iteración, que hay que decirlo que este es un trabajo que venimos haciendo desde que inició el proyecto. Inicialmente lo hicimos con 5 revistas, después con 13 revistas y actualmente lo tenemos en 28 revistas, pues que es como el corpus total que tenemos. Eh, Todas de ellas, a excepción de una, están digitalizadas, unas digitalizadas dentro del proyecto, otras digitalizadas por la biblioteca Luis Ángel Arango, eh, y que pues comprenden un rango temporal que va de 1881 a 1947. Entre estas hay pequeñas revistas como La Golondrina, Bohemia Alegre, La Escuela Literaria, Caminos, que es una revista barranquillera, de la cual no tenemos una digitalización disponible ni en la Biblioteca Luis Ángel Arango ni aquí, pero que nosotros en otros proyectos anteriores la habíamos digitalizado con otros procedimientos que no eran los adecuados, pero pues de la cual sí pudimos rescatar la información y que la quisimos incluir también como para dar eh, eh, una muestra de lo que también pasaba en Barranquilla y no centralizar todo pues como en Medellín y Bogotá. También dentro de estas 6 semanarios que por ser su publicación semanal, son muchos números los que también aparecen de estas revistas, como Sábado y Claridad, revistas especializadas, o pues lo que podemos ya llamar como revistas literarias plenas, como Hojas de Poesía o Cántico, que son ya de la década de los 40 y que solo publican poemas, y lo que también hemos llamado revistas femeninas, que son pues publicaciones editadas por mujeres o por institutos femeninos como Atenea y Femenina. Eh, si queremos hablar de las geografías culturales, pues encontramos que tenemos 14 revistas publicadas en Medellín, 11 en Bogotá, una en Cartagena, que es revista contemporánea, otra en Barranquilla, Caminos, como les decía, e Hispania, que como les decía Nancy ahora, fue publicada en Londres. El total, bueno, para llegar a estos análisis o a sí, a este análisis de datos, nosotros hemos construido pues un modelo de captura de datos que comprende 25 variables, entre las que se encuentra pues el nombre de la revista, el nombre de los autores, el tipo de texto, la cantidad de páginas, eh, la las traducciones, pues si era traducción o no, el idioma en que era publicada el texto en la revista, entre otras, que nos llevan a tener un modelo total de datos que incluye o que comprende 13.706 contribuciones,
dentro de las 28 revistas con las que estamos trabajando, de las cuales el 10% de esas publicaciones las hemos catalogado como publicidad o avisos pues, que aparecían en las revistas. Es un total de 24.775 páginas con las que hemos trabajado y bueno, como que los textos pueden variar entre una página o menos hasta el texto más largo que tenemos, que es de 86 páginas, que es una obra de teatro que se publicó en Alfa titulada Susana de Gabriel Latorre. Dentro de estos datos también encontramos que hay 5.104 colaboraciones, colaboradores que son, o entradas que son anónimas, o pues que no las firma ningún autor del cual hayamos encontrado su nombre, o que explícitamente aparecen pues con el denominativo anónimo, lo cual equivale al 37% total del corpus que tenemos. Si no contamos, evidentemente, los anuncios, pues que eso, por lo general, la autoridad a la que le podemos otorgar es la de la empresa que promociona ese anuncio o el abogado que lo promocionaba, pues porque muchos de los anuncios es simplemente como Restrepo Abogados o Jaramillo y Abogados, etcétera. Y de estas contribuciones, 240 apenas pues fueron producidas por mujeres, lo que apenas equivale al 1% del total del corpus. Ahora, un trabajo que hemos realizado con los modelos es tratar de identificar a todos los autores posibles con su nombre y el lugar de procedencia. Entonces, hasta el momento hemos identificado 2.292. También por eso decimos que es un trabajo iterativo, pues porque cada vez van apareciendo nuevos datos sobre algunos autores. Y pues Julián, Almari y otros colegas dentro del proyecto, pues hemos trabajado arduamente en la identificación de dichos autores. Y de estos 923 apenas están parcialmente identificados, lo cual es equivale al 40%. De estas 76 mujeres apenas han sido identificadas, que es el 5% de estos 2.292. Y bueno, solo por dar pues como algunos datos. Ahora para pasar aquí a los autores más prolíficos del corpus, de los cuales Hannah ahorita va a profundizar un poco en casos específicos. Hay que decir pues que entre estos más prolíficos, la mayoría o los que tienen mayores entradas, que aquí lo vemos por tipología textual, son directores o editores de las revistas y muy pocos de ellos son simplemente colaboradores. ¿Podemos bajar un poco, por favor? Dentro de los colaboradores mejor conectados, es decir, los que participan en mayor cantidad de revistas dentro del corpus, encontramos a Carlos R. Restrepo, que como lo decía Ana, ahora era un intelectual muy importante de la época también y pues muy influyente, tanto en el campo intelectual como político, y que participó en estas revistas como poeta, traductor y prosista. También aparecen Antonio J. Cano, que era librero, Fidel Cano, F. Gómez, que es un cuentista, que podemos considerar como que el único colaborador que es plenamente, solamente se dedica a la literatura, y Baldomero Sanincano, que también es crítico literario, bueno, se reconoce más sobre todo por su crítica literaria. Y esto nos lleva a pensar, o nos da paso, pues para después profundizar en eso, en la red de relaciones interpersonales que se tejían en la época, sobre todo en el contexto de las revistas antioqueñas, donde los lazos familiares y las tertulias juegan un papel fundamental pues, para la conformación de estos grupos y de la publicación de estas revistas. Bajamos, por favor. También dentro de este análisis podemos hablar de los géneros más populares, donde la no ficción, que es una miscelánea de tipologías textuales dentro de nuestras categorías de análisis, es la que tiene el mayor
protagonismo, evidentemente, con un 41% de las, casi 42% de las intervenciones. Y luego sigue la poesía, pues que es un género que a pesar de que se ha descuidado su estudio en los últimos años, ya que la mayoría de los investigadores investigamos sobre narrativa sobre todo, juega un papel importante pues dentro de las publicaciones periódicas. Y el otro género pues que aparece, bueno, están las imágenes, que pues en nuestro caso todavía no hemos dedicado mucho tiempo a ellas pues porque nos faltan herramientas para ese trabajo. Pero bueno, seguiría la prosa la prosa de ficción, que la mayoría son cuentos, y algunos fragmentos de novelas o eh, novelas por entregas. Bajamos a la siguiente, por favor. Bueno, también podemos hacer un análisis de la evolución a través de los años de las tipologías textuales y veremos pues que la prosa de ficción o la poesía va teniendo ciertos picos dependiendo de la revista o de lo que estaba pasando. Pues no voy a profundizar porque ya se me está acabando el tiempo en ello. Y que quiero que pasemos un poco a lo de las transferencias culturales, pues que es otro de los intereses de nuestro proyecto, para hablarles un poco de la traducción o lo que nos ha mostrado el análisis de la traducción. Ahí tenemos que en total tenemos 817 traducciones, lo cual equivale al 6% del corpus. La mayoría son hechas por los directores de las revistas o miembros de los comités editoriales. Y si bajamos un poco, por favor, también podemos como empezar a identificar, así como lo hacía Ana María, quiénes eran o quiénes fueron los traductores más frecuentes dentro de nuestro corpus. Y aparecen pues Guillermo Valencia, Miguel Antonio Caro, aparece Gabriel Latorre, pues que es yo creo que un personaje que no se ha estudiado como traductor y que coincide entonces con el trabajo que hizo Ana, que también coincide con este análisis como que ya que es más largo y con más revistas. También aparece más abajo, también aparece Antonio J. Cano, que ya también lo mencionaba como otro traductor importante. Y bueno, esto en relación a las que podemos hablar de transferencias culturales con estos datos, enfocándonos netamente en la traducción, pues como una de las estrategias de transferencias. Si bajamos un poco, también podremos ver las geografías culturales, es decir, de qué procedencia vienen las publicaciones o los colaboradores de las publicaciones. Colombia evidentemente es el país con más contribuciones, y luego de eso siguen España y Francia. Entonces también pues hay una tendencia clara que habla del estado del sistema literario de la época. Pero bueno, también habrá muchas colaboraciones de Latinoamérica. Incluso una de las compañeras presentará una ponencia sobre las transferencias venezolanas, que es un caso pues bastante interesante porque también está dentro de las latinoamericanas como una de las más fuertes. Evidentemente la relación geográfica ahí va a influir eh, esas transferencias. Y por último, bajamos un poco, otro poco, hasta el final, hasta el final del todo. Todo. Y vamos al link de abajo, versión interactiva del red. También hicimos, bueno, nos aproximamos, hicimos una aproximación desde el análisis de redes. Y aquí solo les quisiera mostrar la modularidad, entendida como las relaciones o los grupos que se hacen de las revistas. En este caso, si le das seleccionar grupo, por favor, y escoges el grupo 2 o 3, por ejemplo, vamos a ver que, bueno, esto se hace con un algoritmo. Se agrupan dos revistas pues que están fuertemente hermanadas por la
por los colaboradores que participan en ellas, que son Lectura Amena y Alfa, y que pues publican consecutivamente aquí en la ciudad, y que hace pues como que estas dos revistas sean el centro de la red de todas las revistas que tenemos aquí. Eh, bueno, igual ahorita me pueden hacer más preguntas, porque bueno, fue como que todo muy rápido. Muchas gracias. Bueno, le doy paso a Jano. Vale, buenos días de mi parte también. Y voy a continuar directamente con con los resultados que ha ofrecido Danilo, que nos ha metido más o menos en lo que podríamos llamar una lectura distante, ¿no? Basada en estadísticas ganadas de las 28 revistas. Muy pocos van a leer 28 revistas en su totalidad, por eso estamos ya en lectura distante. Lo que yo ahora voy a intentar hacer con dos breves ejemplos es mostrar lo que yo llamaría una lectura escalonada, es decir, cómo llegar de la distancia a una lectura cercana. Y precisamente porque, bueno, en las humanidades digitales, desde el ya mencionado Moretti, había muchas polémicas entre con el paradigma de lectura distante como opuesto a la lectura cercana. Yo creo que esta polémica ya se ha pasado un poco y estamos intentando de crear puentes entre en realidad lecturas distantes y lecturas cercanas. Y voy a intentarlo con dos ejemplos sacados directamente de los resultados de Danilo. Bueno, con ello pretendo mostrar cómo se crean puentes entre lo cuantitativo y lo calitativo. Lógicamente, las estadísticas cuantitativas de nuestro corpus se, tienen dos efectos metodológicos. Por una parte, lo estadístico puede corroborar las hipótesis que hicimos desde siempre ya sobre la formación del canon literario, las dinámicas de transferencias y mostrar con las cifras que simplemente estas dinámicas realmente bueno, que hemos acertado en nuestras hipótesis ganadas con breves ejemplos, pero también nos permiten, al revés, descubrir casos de los que normalmente no nos hubiéramos dado cuenta, precisamente porque a través de las estadísticas salen casos interesantes, mediadores culturales pocos considerados hasta ahora, pero también relevantes si queremos entender las dinámicas de transferencias en su totalidad. Y para ello voy a ver si consigo abajo, ¿no? Sí. Volvemos a una de las visualizaciones que Danilo ha mostrado, que es la visualización de los colaboradores más prolíficos, es decir, que más textos han aportado. Y bueno, no es extraño que entre los primeros 25 de esos colaboradores están todos colombianos. Bueno, no nos extraña que en un corpus mayoritariamente colombiano son los colombianos que más han contribuido. Pero yo buscando entonces en la posición 28 sí que encontramos el primer extranjero, el primer procedencia no colombiana con bastante colaboración. Georg o Jorge Herzig. El nombre ya nos indica que no es colombiano de nacimiento, pero yo personalmente sabía muy poco de Herzig. Entonces, bueno, me miré todos los textos que tenemos de Herzig en nuestro corpus y primero se explica por qué tiene tanta frecuencia, porque es uno de los colaboradores que se han especializado en un tipo de texto concreto. Eh, colabora para Sábado, revista semanal, que es una de las revistas más más largas, gracias, más largas de nuestro corpus y contribuye en todas las entregas prácticamente, con una sección que es dedicada a la cultura física.
Por lo tanto, no extraña que tiene bastante presencia, pero tiene en contraste con los redactores que abarcan toda la tipología de textos posibles, es un colaborador especializado en un texto solamente. Bueno, yo mirando en las enciclopedias europeas no encuentro prácticamente información sobre Georg o Jorge Herzig, pero sí en nuestro corpus tenemos, aparte de la imagen de Herzig, una pequeña descripción que nos explica que es profesor de cultura física. Usted creo que no pueden leer bien la cita, la leo yo. Profesor de cultura física de la Universidad de Antioquia en su cuarto de estudio. Nació en Saint-Julien, Suiza. Empezó sus estudios de cultura física desde la edad de 10 años. Tocóle entrar en varios concursos gimnásticos en Suiza, en campeonatos internacionales como los de Arroyo, 1908, Burg en Brespe, 1909, etcétera, etcétera. Profesor de cultura física, le fue discernido en la Escuela de Ginebra. Cuenta hoy en Medellín con 400 discípulos de ambos sexos. Eso parece que es importante porque en esa aportación sobre la cultura física también habla sobre la cultura física de edades específicas y también de la diferencia entre ambos sexos. Y encontramos, si leemos ahora estas contribuciones en una lectura cercana, entonces vemos que, claro, en los años 20 ya hay aparece ya la mujer deportiva, un rasgo de la modernización en ese tiempo. Que encontramos también en todos los contextos culturales, ¿no? En los años 20, la mujer también se puede dedicar al deporte y tenemos imágenes como esta que nos podrían indicar al principio que es un rasgo, que esta serie de artículos de Herzig es un síntoma de una fuerte modernización. Por otra parte, si entramos en una lectura de los textos, queda muy claro que Herzig es un modernizador muy moderado, para no decir un modernizador muy conservador, porque él explica en ese texto, considerando desde el punto de vista de la raza, el matrimonio más feliz es aquel en que el hombre dispone de un gran juicio y la mujer de un gran corazón. Y como el carácter depende más de este que de aquel, no es de sorprender que el porvenir del niño dependa más de la madre que del padre. La mayor parte de los grandes hombres han tenido un culto muy especial por la que les dio el ser. Toda cultura física que no tenga en cuenta las observaciones anteriores es peligrosa y hasta contraria a la naturaleza. Desconfiad, pues, siempre de esa tendencia de igualar a los dos sexos. Dejad que las mujeres acróbatas hagan ejercicios peligrosos y deportes al igual de los hombres, y tomad vosotras de los ejercicios corporales lo indispensable únicamente para la conservación de vuestra salud y para que podáis llenar vuestros deberes de madres. Es decir, bueno, entrando un poco en el corpus concreto, vemos, creo que un aspecto bastante interesante de esa ambivalencia de una época de modernización, sí, que se integra ya en la mujer moderna, deportiva, pero también hay una limitación de esas... no es una apuesta feminista de Herzig, claramente. Bueno, después del segundo paso, el segundo caso que quería observar aquí un poco es otra categoría. Tuvimos la categoría de colaborador más prolífico, que fue el primer extranjero que aparece allí en la lista Herzig. Ahora, si vamos a los colaboradores mejor conectados, es decir, que más difusión tienen, tenemos en esa lista primero a D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, y a Gregorio Martínez Sierra.
Es interesante desde mi punto de vista porque yo hubiera esperado quizás primero franceses, porque como da la importancia en las transferencias culturales de la cultura francesa, pero no es, como hemos visto también estadísticamente, España es el lugar de importación muy importante, pero D'Annunzio también está allí. Y si miramos ahora el caso de D'Annunzio, un poco más de cerca, en una lectura cercana, vemos en realidad que la presencia y la múltiple conexión que tiene D'Annunzio en nuestro corpus se debe claramente a un agente de transferencia cultural importante gracias a su traducción, que fue Guillermo Valencia. Guillermo Valencia en realidad, ya como todos saben aquí, todos los reunidos aquí saben que introduce bueno, es uno de los fundadores del modernismo en Colombia, y ya muy pronto en su primer poemario Ritos, publicado en 1898, no solamente publica él mismo poesías de corte modernista, sino también tiene una sección propia dedicada a las traducciones, que también titula en alemán Gegen die Barbaren. Es decir, la traducción es para él un modo de enfrentarse con la barbarie. Es decir, cultura frente a la barbarie, la traducción es un medio de salir de la barbarie. Y en ese es ya el primer lugar donde traduce también D'Annunzio, y en nuestro corpus entonces vemos cómo desarrolla todo un trabajo importante de traductor de D'Annunzio en diferentes revistas como Lectura y Arte ya en 1903, donde traduce Animal Triste, después Revista Contemporáneos, Trofeos, en Claridad, etcétera. Pero vemos también que su lugar central de traductor, de transmisor cultural, se corroba también de forma indirecta por otros traductores que dedican sus propias traducciones del anuncio precisamente a Guillermo Valencia, como es el caso de Julio Vives Guerra, quien dedica a Valencia su traducción de El Pecado de Maggio en la revista Alfa. Es decir, los traductores posteriores hacen homenaje a ese agente cultural tan principal. Bueno, resumiendo ahora esos dos ejemplos, ¿qué quería pretender con estos? Se ve que detrás de las cifras cuantitativas se esconden lógicamente diferentes dinámicas de transferencia, cuyas propiedades sí que tenemos que estudiar con lecturas cercanas. Pero también se ve, por una parte, que esas lecturas cercanas pueden comprobar hipótesis ya establecidas por la investigación, como por ejemplo el papel de Valencia en la fundación del modernismo es bien conocido, también su valor de traductor, pero podemos diferenciar, ganar nuevos datos, completar este panorama ya conocido, que también es un aporte importante en la investigación. Por otra parte, creo, y es quizás son los casos más interesantes, salen casos, para mí al menos, completamente desconocidos, como Georg Herzig, quien ha leído a Georg Herzig y quien sabía algo de él. En realidad es conocido en los anales del deporte de Medellín por ser el fundador también del fútbol club, del primer fútbol club de Medellín, pero poco más. Y estudiando su caso, también ganamos en realidad nuevas perspectivas que en la investigación tradicional no hubieran aparecido. En cualquier caso, entonces, pienso que la lectura distante no es en sí mismo suficiente, pero sí un buen modo de ver de otra forma un corpus y de otra forma, porque es una forma desautomatizada. Simplemente las estadísticas nos revelan actores que a lo mejor no conocimos como Herzig, y después tenemos que ver
qué dinámica hay detrás de esos casos y realmente descubrimos nuevas facetas de las dinámicas de modernización. Bueno, esto como breve ejemplo de lo que se puede hacer mezclando o con una lectura escalonada. Con esto ya termino y gracias por su atención.